Bienvenidos a este espacio donde cada noche se convierte en un relato inquietante. Soy Abel y estás en Susurros Nocturnos. Hoy les traigo historias reales inspiradas en quienes trabajan en turnos de madrugada. Guardias, personal de limpieza, meseros, enfermeros. Todos ellos han vivido experiencias que pocos se atreven a contar. Porque cuando la ciudad duerme y el silencio se apodera de las calles, los pasillos vacíos, los bares apagados y los hospitales en penumbras guardan secretos que solo los nocturnos conocen. Así que ponte cómodo, apaga la luz y acompáñame en este recorrido por relatos donde lo cotidiano se convierte en lo inexplicable. Y recuerda, si aún no lo haces, suscríbete al canal para que no te pierdas ninguna de estas historias. Porque lo que escucharás esta noche puede estar más cerca de lo que imaginas. Soy guardia de seguridad en una empresa de tubos en Veracruz. Me tocó cubrir turnos nocturnos, de 10 de la noche a 6 de la mañana. La empresa es enorme, con pasillos interminables, bodegas industriales y un silencio que se vuelve pesado cuando no hay obreros trabajando. La primera noche fue tranquila. Me asignaron la caseta junto al portón principal, y cada hora debía hacer rondines. Caminaba con mi linterna, escuchando mis propios pasos rebotar contra las paredes de lámina. A veces se escuchaba el viento colándose entre las estructuras, otras veces algún perro ladrando a lo lejos, pero cerca de las 2 de la mañana, mientras revisaba el perímetro, escuché algo extraño. Golpes metálicos dentro de una bodega vacía. Pensé que tal vez algún gato se había metido, pero los golpes eran rítmicos, como si alguien arrastrara una varilla contra el suelo. Intenté abrir la puerta, pero estaba cerrada con candado. Me quedé un momento afuera escuchando. El sonido se detuvo de golpe, como si supieran que yo estaba ahí. Al regresar a la caseta vi las cámaras y, justo en esa misma bodega, una de las luces parpadeaba, aunque nadie había entrado. En el segundo turno las cosas fueron diferentes. Ya iba predispuesto, mirando todo con desconfianza. En la caseta hay 8 monitores que muestran distintos ángulos. Estacionamiento, pasillos y naves. A la 1:30 de la madrugada, noté movimiento en la cámara 6, que apunta hacia una de las entradas laterales. Se veía claramente una silueta caminando, como un trabajador rezagado. Pero cuando fui a verificar no encontré a nadie. El portón estaba cerrado, y no había forma de que alguien hubiera pasado. Al regresar a las cámaras, retrocedí la grabación y lo vi otra vez. Una persona de uniforme, avanzando hacia la bodega, pero nunca llegaba a entrar en cuadro. Simplemente se desvanecía antes. Más tarde, mientras hacía el rondín, escuché pasos detrás de mí. Caminé rápido. Giré varias veces con la linterna, pero no había nadie. El eco en esos pasillos vacíos parecía jugar con mi mente. Esa noche, lo confieso, terminé mi turno sin salir de la caseta. La tercera noche fue la más pesada. Desde el inicio sentí un aire distinto, como si todo el lugar estuviera cargado. El supervisor que me recibió solo dijo: «Tú mantén las cámaras vigiladas. Aquí pasan cosas raras, pero mientras no las busques, no te buscan a ti». Eso me dejó helado. A las 3:10 de la mañana, escuché de nuevo el golpeteo metálico en la misma bodega de la primera noche. Esta vez decidí grabar con mi celular mientras me acercaba. Cuando estaba a unos metros, sentí que el aire se volvió denso y el ruido cesó de golpe. Apunté la linterna hacia la rendija de la puerta esperando ver algún animal, pero lo que vi fueron huellas de pies descalzos marcadas en el polvo del suelo, como si alguien hubiera estado caminando en círculos ahí dentro. Regresé temblando a la caseta. Revisé las grabaciones de esa hora y, para mi sorpresa, en la cámara que apuntaba hacia la bodega, se veía una sombra parada justo en la puerta. Pero yo juraría que cuando estuve ahí no había nadie. Esa fue la última vez que acepté un turno en la noche. Renuncié al día siguiente. Podrán decir que me sugestioné, que eran ruidos normales de una planta enorme, pero las huellas en el polvo y la sombra en las grabaciones todavía me persiguen. Y aunque ya no trabajo ahí, cada vez que paso cerca de la empresa, me viene a la mente esa sensación de que, en las noches,
Alguien más vigila conmigo. Trabajo en el área de mantenimiento nocturno de una plaza comercial en la Ciudad de México. Mi jornada comienza a las 11 de la noche, cuando las tiendas cierran. Los últimos clientes se van y el lugar queda en silencio absoluto. Somos pocos en el turno, un supervisor, un guardia en la caseta y yo, encargado de revisar luces, bombas de agua y cualquier falla eléctrica. La primera vez que entré de noche me sorprendió lo distinto que se ve la plaza sin gente, los pasillos iluminados a medias, los locales con cortinas metálicas abajo, y el eco de cada paso que uno da. A veces parece un hospital vacío, otras veces un laberinto. Esa noche me asignaron revisar los baños del segundo piso porque yo había reportado una fuga. Mientras caminaba con mis herramientas, escuché claramente que alguien estaba barriendo más adelante. No le di importancia. Pensé que era otro del personal de limpieza, pero al doblar el pasillo no había nadie. Solo un recogedor abandonado junto a un bote de basura. Lo raro fue que los pasos que escuché se seguían escuchando detrás de mí. Aunque ya estaba solo, al día siguiente regresé más nervioso. Me tocó revisar las bombas de agua en el sótano. Una zona fría, húmeda y con un eco terrible. Apenas encendí la linterna. Vi que en el suelo había huellas mojadas de zapatos pequeños, como de un niño, que se perdían entre los pasillos de tuberías. Me quedé quieto un momento tratando de escuchar. Entonces, del fondo del sótano se escuchó el sonido de una pelota rebotando. 3 golpes secos que resonaron en todas las paredes. Caminé hacia allá, pero lo único que encontré fue la pelota, vieja de un local de juguetes que llevaba meses cerrado. Cuando subí de nuevo, el guardia me preguntó por qué me veía tan pálido. Le conté lo de la pelota y las huellas, y él muy serio me dijo: «Aquí siempre pasa eso, pero no lo sigas porque si lo haces no regresas». Pensé en renunciar, pero necesitaba el dinero. Esa noche, al pasar frente a los locales vacíos, noté que uno de ellos tenía la cortina entreabierta. Me acerqué para cerrarla y fue cuando vi, a través del vidrio, a un niño de no más de 8 años, de pie en medio del local oscuro, mirándome fijamente. Me congelé. El niño no parpadeaba, no se movía, solo me miraba. Di un paso atrás y en ese instante, las luces del pasillo se apagaron por completo. El silencio era absoluto. Apenas podía escuchar mi respiración. Cuando el supervisor encendió las luces desde el cuarto de control, el local ya estaba cerrado por completo y el niño había desaparecido. Esa madrugada terminé mi turno como pude. Pero desde entonces cada vez que me toca recorrer la plaza siento lo mismo. Como si alguien pequeño caminara a mi lado, jugando, siguiéndome en la oscuridad. Nunca se lo conté a mi familia porque dirían que estoy loco. Pero quienes trabajamos en la plaza sabemos la verdad. En las noches, no estamos solos. Trabajo en el turno nocturno de la redacción de un periódico. En Quintana Roo, la mayoría de los reporteros y editores terminan su jornada a las 10 de la noche, y para cuando entro yo, el lugar queda casi vacío. Solo se queda un corrector, un fotógrafo que suele editar sus imágenes y 1 o 2 guardias de seguridad. El silencio es pesado, y lo único que se escucha es el zumbido de las computadoras y el golpeteo lejano de las prensas que comienzan a calentar motores. La primera semana todo parecía normal. Mi tarea era revisar textos, ajustar encabezados y entregar a tiempo las últimas notas de la madrugada. Pero poco a poco empecé a notar cosas raras. Pasos en el pasillo cuando yo era el único sentado frente a las computadoras, sillas que amanecían movidas y, en ocasiones, el sonido de alguien tosiendo en oficinas que supuestamente estaban vacías. La primera vez pensé que era el guardia haciendo rondín, pero una noche lo encontré en la entrada principal y me aseguró que no había subido al área de redacción. Una de mis obligaciones era bajar al sótano a buscar fotografías o recortes viejos que a veces se usaban como referencia. El lugar siempre me incomodó. Pasillos angostos, estantes llenos de carpetas y cajas, y un olor a humedad que se impregnaba en la ropa. Una madrugada bajé porque me pidieron verificar unas imágenes de archivo.
Mientras buscaba entre cajas, escuché claramente que alguien bajó las escaleras detrás de mí. Apagué la linterna para ver quién era, pero no bajó nadie. Solo quedó el eco de pasos que nunca terminaron de llegar. Cuando subí de nuevo, el fotógrafo me dijo que llevaba más de 1 hora encerrado en el cuarto de edición y que no se había movido. Desde entonces traté de no bajar solo. Con el tiempo me acostumbré a ciertos ruidos. Las prensas vibrando, tuberías crujiendo, incluso ratas corriendo entre cajas. Pero lo que me pasó la última vez fue diferente. Cerca de las 3 de la mañana salí a fumar al pasillo trasero. Desde ahí se ve el ventanal de la sala de juntas, que a esa hora siempre está apagada. Mientras daba la primera calada, vi que la luz del interior se encendió sola. Pensé que el guardia había entrado, pero al asomarme solo vi las sillas perfectamente alineadas y la mesa vacía. Lo inquietante fue que, mientras observaba, una de las sillas se movió levemente hacia atrás, como si alguien se hubiera levantado en ese instante. No escuché pasos ni voces, pero sentí que me estaban mirando desde dentro. Apagué el cigarro y regresé directo a la redacción. Terminé mi turno sin volver a levantar la vista. Renuncié poco después. A veces pienso que no vi nada fuera de lo común, que solo era mi cansancio y el silencio jugándome malas pasadas. Pero cada que paso frente al edificio, me acuerdo de la silla, que se movió sola y del eco de pasos que nunca llegaron al sótano. Me llamo Julián Méndez y trabajé como camillero en el turno nocturno de un hospital en el sur del país. Entraba a las 11 de la noche y salía a las 6 de la mañana. Siempre me dijeron que el turno nocturno era el más tranquilo porque no había visitas, no había tanto movimiento en los pasillos y lo único que tocaba era estar pendiente de emergencias o de pacientes que necesitaban traslado. La primera noche pensé que sería fácil. Llegué al hospital y me dieron un recorrido rápido por las áreas que me corresponderían cubrir: urgencias, terapia intensiva y el pasillo de cirugía. Todo estaba en silencio, con ese olor característico a desinfectante que nunca se va. Lo único que rompía el ambiente eran las luces frías, parpadeando de vez en cuando, y el sonido de los monitores cardíacos. En algunos cuartos, a eso de la 1 de la madrugada, me pidieron llevar unas sábanas limpias a un cuarto en el 3er piso. El elevador tardó más de lo normal y, mientras esperaba, escuché un golpeteo suave en el pasillo, como si alguien arrastrara los pies. Al asomarme, vi a una mujer de bata blanca caminando lento hacia la zona de cirugía. Pensé que era una doctora y no le di importancia. Pero cuando regresé con el elevador y pasé por ese mismo pasillo, ya no había nadie. Pregunté al personal que estaba de guardia y me dijeron que ningún médico estaba en cirugía esa noche, que el quirófano estaba cerrado desde temprano. No quise insistir, pero desde ese momento comencé a mirar con desconfianza cada rincón del hospital, porque uno sabe que los pasillos vacíos de madrugada esconden más de lo que parece. Después de esa primera noche, empecé a sentir que algo no estaba bien en el hospital. El 3er piso, sobre todo, tenía un ambiente distinto, más frío, más silencioso que el resto. Aunque había pacientes internados, era como si el aire ahí pesara más. Una madrugada, cerca de las 2:30, me pidieron trasladar a un paciente desde urgencias hasta radiología. Usé el elevador que pasaba por el 3er piso, y cuando la puerta se abrió, escuché claramente el ruido de un carrito metálico avanzando por el pasillo. Lo extraño fue que en ese piso no había enfermeras trabajando de noche, solo médicos de guardia que rara vez subían. Mientras esperaba a que el elevador cerrara, alcancé a ver de reojo una camilla vacía en medio del pasillo, con las sábanas arrugadas, como si alguien se hubiera levantado de golpe. Me quedé helado porque juraba que antes el pasillo estaba despejado. Más tarde, ya casi al final del turno, tuve que regresar al 3er piso para entregar un expediente. Caminé por ese mismo pasillo y sentí que alguien iba detrás de mí.
Escuchaba pasos, sincronizados con los míos. Pero cuando me detenía, el eco también se detenía. Volteaba rápido y no había nadie. Cuando por fin entregué el expediente, bajé por las escaleras en lugar del elevador. No lo pensé demasiado en ese momento. Pero al llegar al primer piso me encontré con el guardia de seguridad, que me preguntó sorprendido: ¿qué hacías allá arriba? Yo acabo de pasar lista en ese piso y estaba vacío. No supe qué responder. Me limité a decir que estaba entregando documentos. Desde entonces, cada vez que me pedían subir al tercer piso en la madrugada, hacía el recorrido lo más rápido posible, evitando mirar a los lados. Pero dentro de mí ya sabía que no estaba solo. Mi tercer mes en el hospital coincidió con una temporada pesada. Urgencias llenas, médicos agotados y camilleros corriendo de un lado a otro. Esa noche, alrededor de las 3 de la mañana, me pidieron subir de nuevo al tercer piso para llevar material a cirugía. Traté de no pensarlo mucho, pero apenas el elevador abrió las puertas sentí ese aire helado que siempre me ponía nervioso. El pasillo estaba en penumbras, con solo una lámpara encendida a mitad de camino. Caminé rápido con la caja en brazos, y de pronto escuché un llanto apagado que venía de uno de los cuartos. Era un sollozo bajo, como el de una mujer. Me detuve frente a la puerta, dudando si debía entrar, pero en la hoja del cuarto estaba pegada la lista de pacientes. Y ese cuarto estaba vacío. Seguí caminando sin mirar atrás. Ya casi al final del pasillo, una de las puertas metálicas se cerró de golpe con un estruendo que retumbó en todo el piso. Corrí hasta la sala de cirugía. Dejé la caja sobre una mesa y antes de regresar, me asomé por la ventana del pasillo. Fue entonces cuando la vi otra vez, la misma mujer de bata blanca, parada frente a la puerta del cuarto vacío. Estaba inmóvil de espaldas como si esperara a alguien. Quise llamarla, pero algo dentro de mí me dijo que no lo hiciera. Tomé las escaleras a toda prisa y no volví a subir esa noche. Cuando entregué mi turno, le conté al supervisor lo que había pasado. Solo me miró serio y me dijo: «Aquí todos la hemos visto alguna vez. Mejor no preguntes quién es». Al poco tiempo pedí mi cambio al turno de la tarde. Nunca volví a trabajar de noche en ese hospital. Pero aún hoy, cuando paso por ahí y miro hacia las ventanas del tercer piso, me entra un escalofrío, como si en cualquier momento pudiera volver a verla. Me llamo Raúl, y durante un tiempo trabajé como mesero en un restaurante que cerraba a las 2 de la madrugada. Al principio me parecía un buen empleo, buenas propinas, poco movimiento en las últimas horas y un ambiente tranquilo cuando los clientes se iban. Pero lo que viví en esas madrugadas me marcó para siempre. El restaurante estaba en una avenida concurrida de día, pero en la noche el silencio lo cubría todo. A la 1:30 ya casi no había clientes y comenzábamos a limpiar. Yo siempre me quedaba recogiendo vasos y apagando luces en el área del comedor, mientras el cocinero terminaba de guardar cosas en la cocina. La primera vez que noté algo raro fue una noche cualquiera. Cuando ya estábamos por cerrar, estaba barriendo junto a la barra y escuché cómo se arrastraban sillas en el salón, como si alguien las moviera de un lado a otro. Pensé que era el cocinero, pero al asomarme no había nadie. Todas las sillas estaban bien acomodadas. Al día siguiente me tocó cerrar otra vez y, casi a la misma hora, escuché de nuevo el mismo ruido. Sillas que se arrastraban. El cocinero me juró que él no había salido de la cocina. Yo me reí nervioso, pero en el fondo no me hizo gracia. Con el tiempo empecé a fijarme más. Cerca de la 1:50 de la madrugada, siempre que las luces del restaurante quedaban a medias, sentía que alguien caminaba detrás de mí. Al voltear, no había nadie, solo el reflejo de los ventanales. Una vez, mientras acomodaba las mesas, vi a través del vidrio de la entrada a una persona parada del otro lado. Era una silueta quieta, como esperando entrar. Me acerqué para abrir y no había nadie afuera. La calle estaba desierta. Cuando se lo conté al guardia del estacionamiento, me dijo algo que me dejó helado. «No eres el primero que ve eso. Yo mismo he visto a alguien parado en la puerta. Pero cuando salgo a revisar no hay nadie». Salir del turno era lo peor.
ya con las luces apagadas. Cerrábamos la puerta principal y cada quien tomaba camino a su casa. Yo vivía a unas cuadras, así que caminaba solo. Una de esas madrugadas, al doblar en la esquina, escuché claramente los mismos pasos que había sentido dentro del restaurante. Se oían detrás de mí, acompasados con los míos. Caminaba más rápido y los pasos también se aceleraban. Cuando me animé a voltear, la calle estaba vacía. No había nadie. El único sonido era el viento entre los árboles. Llegué a mi casa con el corazón acelerado y, desde esa noche, cada salida a las 2 de la madrugada fue igual, con la sensación de que alguien me acompañaba hasta la puerta. Poco tiempo después dejé ese trabajo. Podría decir que fue por cansancio o por buscar algo mejor, pero la verdad es que ya no aguantaba más esa rutina de escuchar y ver cosas que no podía explicar. Y hasta hoy, cuando paso por ese restaurante de madrugada, no puedo evitar mirar de reojo hacia el interior, temiendo ver de nuevo esas sillas moviéndose solas. Me llamo Eduardo y durante un tiempo trabajé en el turno nocturno de limpieza de un antro en la ciudad. Mi horario empezaba cuando la última canción terminaba. Las luces de colores se apagaban y los clientes se iban tambaleando a sus casas. El lugar quedaba hecho un desastre. Vasos rotos, botellas vacías, colillas de cigarro por todas partes, baños imposibles de describir. Éramos 2 personas de limpieza, pero muchas veces me quedaba solo porque mi compañero inventaba excusas para ausentarse. Al inicio, yo pensaba que la parte más dura era el cansancio, pero pronto descubrí que había algo más en ese lugar. Cuando las puertas se cerraban y quedaba en silencio, la vibra del antro cambiaba. El eco de la música parecía quedarse pegado a las paredes, como si alguien siguiera bailando aunque ya no quedara nadie. Más de una vez, mientras trapeaba la pista de baile, juré escuchar pasos a mi alrededor, como si alguien me acompañara. Al voltear, lo único que veía eran las mesas vacías y las luces de emergencia parpadeando en rojo. Con el tiempo me fui acostumbrando a esos ruidos. Creía que era mi imaginación. Hasta que una noche me pasó algo que me sacudió por completo. Estaba recogiendo vidrios cerca de la barra, cuando vi claramente que una de las sillas se movió sola unos centímetros, arrastrándose sobre el piso como si alguien invisible la empujara. Me quedé congelado. Revisé que no hubiera corriente de aire, pero todas las puertas estaban cerradas. Después, al caminar hacia el baño de mujeres, vi en el espejo del pasillo una silueta negra que cruzó detrás de mí. Giré de inmediato y no había nada. No quise comentar nada con el guardia que cuidaba la entrada, porque pensé que se burlaría. Pero esa misma semana, mientras terminaba de trapear la pista, él entró para avisarme que ya iba a cerrar la reja principal. Lo vi pálido mirando hacia el escenario. ¿Tú también viste a la muchacha de vestido rojo?, me preguntó. Le respondí que no, pero en mi mente recordé algo escalofriante. Varias veces había escuchado risas de mujer justo cerca de la cabina de la música. Las cosas empeoraron. Cada noche, a la misma hora, escuchaba risas apagadas, pasos chocando y hasta canciones que ya no estaban sonando en la consola. El antro vacío se sentía lleno de presencias que no podía ver. La última vez que trabajé ahí fue una madrugada que nunca olvidaré. Estaba trapeando el área de reservados, cuando sentí un aire helado detrás de mí. Al levantar la vista, vi a una mujer sentada en uno de los sillones, con un vestido rojo brillante y la cabeza ladeada. No parpadeaba, solo me miraba fijamente. Solté el trapeador y corrí hacia la salida, pero cuando giré para mirar de nuevo, los sillones estaban vacíos. El guardia me alcanzó en la puerta y me dijo con voz temblorosa: «¿La viste, verdad?» Yo también la vi. Esa misma madrugada renuncié. No volví a poner un pie en ese antro. Y hasta hoy, cuando paso por la avenida, evito mirar hacia adentro, porque sé que en ese lugar alguien sigue bailando, aunque la música ya no suene.